2 minutos. Amables televidentes, buenos días. Esto es La Noticia, primera emisión. Un gusto saludarte, Jorge. Buenos días. ¿Qué tal, Luisa? Un placer compartir contigo y también con ustedes, amables televidentes. Muy buenos días y bienvenidos a La Noticia, primera emisión. El candidato a la presidencia, Daniel Noboa Sin, cumplió agenda en la ciudad de Guayaquil, donde efectuó varias actividades y compartió sus propuestas a los ciudadanos. A continuación, veamos una síntesis de sus actividades. Daniel Noboa Sin, candidato a la presidencia por la Alianza ADN. En su primera jornada participó en un conversatorio con jóvenes en la Universidad de Guayaquil. Más allá de exponer sus propuestas de gobierno, compartió sus propósitos y anécdotas con los estudiantes. Asimismo, respondió varias de las inquietudes de los universitarios. Poder conversar con ustedes, poder estar aquí de nuevo en un diálogo democrático, ¿sí? Tuve la primera vuelta, ahora estoy aquí en la segunda vuelta, conversando de nuevo con los jóvenes, teniendo este diálogo proactivo para mejorar la situación en la cual viven muchos de nuestros jóvenes hoy en día. El candidato se trasladó hacia el auditorio del Sindicato de Trabajadores, donde mantuvo una charla con miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, donde le entregaron elementos representativos como parte de apoyo a su candidatura. ¡Daniel! ¡Amigo! Y en horas de la tarde, Daniel Noboa compartió sus propuestas de gobierno con representantes de la red de educadores del país y les agradeció por ser parte de la enseñanza de los jóvenes para un desarrollo mejor. El compromiso que tienen por enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños, por enseñarle el camino a las futuras generaciones. El presidenciable continúa realizando sus recorridos a pocos días de las elecciones próximas. Más información para ustedes, son las 7 de la mañana con 5 minutos. La candidata a la presidencia, Luisa González, realizó sus actividades en la capital del país, donde mantuvo reuniones con medios radiales y compartió sus propuestas de gobierno. Aquí una síntesis de su agenda del día. Veamos. Luisa González, candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, visitó la ciudad de Quito, donde mantuvo varias entrevistas con medios radiales y les compartió sus propuestas en el marco de lo social, ya que la candidata se refirió al apoyo que debe tener el gobierno hacia las mujeres. ¿Cuánta gente sabe que hay un Ministerio de la Mujer? ¿Dónde está la ministra? ¿Dónde estamos? No nos han hecho partícipe de la política pública. Créditos productivos para las mujeres, los bonos también para las madres solteras, las mujeres adultas mayores también, pero sobre todo el apoyo desde el Estado. Llamas a la policía, nunca llega y te dicen, no, mira, pero si tú estás bien. Además, también trató temas importantes que afectan al país, como lo es la migración de los ecuatorianos, que por todas las problemáticas que existen en la actualidad, los ciudadanos prefieren buscar mejores oportunidades en otros países. Niños que los padres han migrado, es muy doloroso eso. Y son nuestros hermanos los que se están yendo, son 280,000 ecuatorianos que se han ido desde mayo del 2021 a agosto 2023. La candidata continuará en la ciudad de Quito, cumpliendo agenda y compartiendo sus propuestas. Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, descartó que se haya restado atribuciones a las Fuerzas Armadas sobre el papel designado para la segunda vuelta electoral. Esto al tiempo de presentar el plan de seguridad para las votaciones. Veamos. El Consejo Nacional Electoral CNE salió a dar la cara frente a noticias falsas que circulan en redes sociales en relación al papel que tendrán las Fuerzas Armadas en el balotaje. Descartamos de forma absoluta de que ni la policía ni las Fuerzas Armadas se han quitado competencias y atribuciones en las que siempre han tenido por resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Hecha esa aclaración, CNE y la Policía Nacional presentaron el plan de seguridad para la segunda vuelta electoral. Lo que hicimos es generar priorización en algunos recintos electorales que nos dio muy buen resultado. Y la priorización lo que significa es fortalecer con equipos tácticos, fortalecer con eje preventivo, fortalecer inclusive con inteligencia, y nos dio muy buen resultado. Y eso lo vamos a continuar haciendo.
poniendo énfasis en las provincias de Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos y Manabí, con las mismas recomendaciones anteriores. El no llevar mochilas, carteras o bolsos, esto nos permitió agilizar el proceso de ingreso a los recintos electorales, ir únicamente con la cédula, casi sin elementos extraños, tratar de ir o ingresar ya sin cascos ni máscaras que puedan impedir la visibilidad de la persona que ingrese. Desde la policía serán 53.707 miembros los desplazados a nivel nacional. Mantendremos la seguridad de los candidatos a vicepresidentes, tenemos un equipo de apoyo también a un candidato presidencial y tendremos la seguridad de algunos asambleístas y también con algunas autoridades locales y nacionales que habrá un dispositivo especial. En los próximos días se dará a conocer de forma más amplia con las Fuerzas Armadas el plan de seguridad, informó Héctor Romero. 7 de la mañana con 8 minutos, vamos con Jorge Salazar, quien se mantiene en Durán a propósito del secuestro de la exalcaldesa Mariana Mendieta Narváez. ¿Qué tal, tocayo? Buen día, adelante. Buenos días, Jorge, Luisa y amables amigos. Así es, yo continúo acá en la avenida principal de Durán, provincia de Guayas. Por temas de seguridad, pues la policía nos ha pedido tener mucha precaución debido a todo lo que está pasando. He conversado hace pocos minutos con el comandante, con el jefe de la Policía Nacional de acá de este distrito Durán, en la zona 8 del Guayas, y me ha indicado que para precautelar por el bienestar, la integridad de la ex alcaldesa Mariana de Jesús Mendieta, no se puede proporcionar la información actualizada que maneja ya la Policía Nacional, que minutos después de este secuestro se puso en movimiento, ha realizado diligencias investigativas, allanamientos, cuenta con ciertos perfiles, pero por las mismas investigaciones, para no entorpecerlas, es el término que se ha utilizado, no se pueden dar a conocer estos datos con los que ya cuenta la Policía Nacional. Por la misma vida de la ex funcionaria es lo que me ha indicado. Se conoce, es que efectivamente ella fue raptada ayer aproximadamente a las 10 de la mañana, ayer jueves, en el sector del Divino Niño 3, acá en Durán, mientras aparentemente supervisaba trabajos de construcción en unos locales comerciales. Lo que se ha filtrado por fuente policial es que ya venía recibiendo amenazas desde hace aproximadamente 5 meses. Habían dejado panfletos en su negocio con mensajes amenazantes. Se desconoce qué tipo de contenido puntual, pero que ella aparentemente no había denunciado esta situación en la Fiscalía, a la Policía Nacional, hasta que finalmente el día de ayer la secuestraron a bordo de una camioneta color blanco, con vidrios polarizados. Eso es lo que manifestaron los testigos acá en este sector. Importante también indicar que existe presencia policial y de las Fuerzas Armadas. Consideremos que actualmente pues Durán está militarizada, son 500 elementos de las Fuerzas Armadas que están patrullando las calles de este cantón, y asimismo 500 policías más realizando operativos de control con la finalidad de evitar justamente el cometimiento de este tipo de hechos delictivos. Es lo que podemos informar a esta hora de la mañana. Han transcurrido aproximadamente 19 horas, ya cerca de 20 horas, y aún se desconoce el paradero de la ex alcaldesa del cantón Durán, Mariana Mendieta. Importante también ratificar una vez más que lo que circuló ayer, esos audios donde se aseguraba pues que habían encontrado su cadáver, fue desmentido por la Policía Nacional. Se trató de una noticia falsa. Aún se desconoce acerca del paradero de ella. Ese reporte, me despido. Buenos días. 7 con 12 minutos, gracias al reporte de Jorge Salazar, volveremos con él más adelante. Ahora queremos contarles que únicamente 4 personas han entregado sus celulares tras la notificación de Fiscalía dentro de la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. Entre ellos, el expresidenciable Cristian Zurita y el asambleísta electo Patricio Carrillo.
A escasos días que concluya la instrucción fiscal dentro de la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, su sucesor en la candidatura a la presidencia, Patricio Carrillo, asambleísta electo por el Movimiento Construye, y 2 personas más cercanas al fallecido político, llegaron hasta la Fiscalía Provincial de Pichincha para entregar sus teléfonos celulares. Esto tras la notificación de la Fiscalía General del Estado. Al no ser nosotros los sujetos de investigación, al ser las víctimas de todos estos hechos, aceptamos el pedido y entregamos nuestros dispositivos. Dicen desconocer si la información que sea explotada de sus celulares será utilizada en esta investigación o en una nueva que se abra. Lo cierto es que responsabilizan a Fiscalía en caso de que se filtren los datos que pongan en riesgo su vida y la de su círculo cercano. Y que se maneje bajo total responsabilidad la información entregada que se encuentra en nuestros dispositivos. Están provocando no solo dilatar la investigación, sino que también están provocando y potencialmente podrían provocar nuevos objetivos. Y eso hay que tener cuidado y lo denunciamos, porque nos están poniendo en mayor riesgo. En este marco, en torno al teléfono de Fernando Villavicencio, Zurita fue enfático en señalar que no será parte de las investigaciones. No es un tema de investigación, no mataron a Fernando por su teléfono, no tiene nada que ver con las investigaciones, ese tema para nosotros está zanjado, no tenemos que decir absolutamente nada más. En Quito informó Adriana Rojas. La policía logró rescatar a un dirigente del transporte urbano que fue secuestrado en los exteriores de un plantel educativo en la ciudad de Santo Domingo. El guardia de la institución quedó herido al intentar evitar el plagio. Veamos. Este secuestro pasó al oeste de la ciudad de Santo Domingo. La tranquila mañana se vio de pronto alterada cuando al dueño de este auto negro que dejaba a un estudiante en su unidad educativa lo interceptó otro de color rojo, del cual se bajaron varios sujetos armados y con amenazas lo obligaron a descender y lo subieron en contra de su voluntad al vehículo de los plagiadores y huyeron. Inmediatamente, una vez al abocar conocimiento de este hecho lamentable, se activó los protocolos de búsqueda por parte de la unidad investigativa, la unidad especial. Todo pasó a primeras horas de la mañana, cuando el movimiento vehicular era intenso. Los padres de familia dejaban a sus hijos en la escuela. El auto negro solo querían al conductor. Esperaron que se baje el estudiante y quién sería la madre, para proceder a secuestrar al dirigente del transporte urbano. Se siguen las investigaciones, obviamente, para poder determinar las personas o la asociación de la estructura que intervino en este hecho lamentable. El guardia de seguridad que se percató del hecho intentó ayudar al padre de familia, pero los secuestradores no estuvieron con amenazas. Uno de ellos disparó, hiriéndole al hombre en una de sus piernas. Está en este momento estable. El secuestrado es el actual presidente del consorcio Mío de la transportación urbana y también de la compañía Transmetro. Luego de algunas horas lograron ubicarlo y liberarlo sano y salvo. Lo encontraron en el plan de vivienda municipal. La policía no entregó detalles si hubo algún pago económico, informó Iván Casamen. Las muertes violentas en la zona 8 ya superan la cifra de las 2.000. Uno de los hechos violentos de esta semana se suscitó en el sector de Bastión Popular, donde fueron abandonados los cadáveres de una pareja. Veamos. Empezó el 10º mes del año y las muertes violentas siguen incrementándose. Ya son más de 2.000, superando la cifra del año pasado en el mismo periodo. El lunes 2 de octubre, en la cooperativa Libertad y Conciencia al sur de Guayaquil, un hombre que no registraba antecedentes penales fue baleado por sicarios que llegaron y le arrebataron la vida. El martes 3, en la mañana, causó estupor el hallazgo de los cuerpos de una pareja en el bloque 1 de Bastión Popular. Se trató de un hombre y una mujer que habrían sido ejecutados en otro sitio y luego abandonados en ese lugar. Ya por la noche, en las calles Azuay y 6 de marzo, al sur de la urbe, se registró la muerte de un hombre cuando asesinos le dispararon desde un carro. En este caso se manejan dos hipótesis, la de sicariato y la de un posible robo.
El miércoles 4, en la tercera etapa del Cantón Durán, un hombre que se dedicaba a la venta de cocos fue asesinado. En el norte de Guayaquil, en la ciudadela Adace, sujetos armados le quitaron la vida a un hombre con un tiro en la cabeza y lo dejaron tendido en la calzada. Por otra parte, en la tercera etapa de la ciudadela La Alborada, 2 individuos que llegaron con cascos y con un bolso de repartidor vía delivery ingresaron a una casa y en el segundo piso del inmueble acribillaron a una persona. En estos 2 casos se investiga si pudo haber sido por robo o por sicariato. Al sur de la urbe, hombres que circulaban en una moto llegaron a las calles 34 y Venezuela y dispararon contra un grupo de personas. Fueron 5 los heridos, de los cuales 3 fallecieron horas después en una casa de salud. La policía, al escuchar las detonaciones, empezó una persecución, capturando a los sicarios calles más adelante. Y en el centro de Durán, antisociales descargaron una ráfaga de disparos contra personas que estaban reunidas. Producto del ataque, 2 resultaron fallecidas y 1 quedó herida. El jueves 5, en las calles 34 y Francisco Segura, un hombre que conducía su vehículo fue acribillado con 20 impactos de fusil y pistolas 9 milímetros por antisociales. Horas más tarde, un trabajador del Trinipuerto que salía de su jornada laboral fue asesinado en la avenida Los Ángeles de la Isla Trinitaria. El occiso quiso escapar en su motocicleta, pero los sicarios lo persiguieron hasta dejarlo sin vida. En la madrugada del viernes 6, un hombre que llegaba a su hogar en la ciudadela Sauce 7 fue baleado por gatilleros que lo estaban esperando. Estos son los casos de la primera semana de octubre y al parecer en la zona 8 las muertes violentas no van a parar. Informó Daniel Lalama. Jorge y amables televidentes, definitivamente esta semana que decurre ha sido sin duda una de las más violentas. Se trata ya en la zona 8 de más de 2.000 muertes violentas que lamentablemente ponen en evidencia el descontrol y la poca respuesta por parte de las autoridades, cuyo accionar se ha quedado corto frente a la escalada de violencia que sacude al país y de manera particular la zona 8. Jorge, sé que es también tu sentimiento. Quisiéramos poder ser portadores de buenas noticias, que sí las hay sin duda, pero lamentablemente esta es una realidad que no podemos ocultar. Así es, esperamos que las autoridades finalmente logren hacer algo sobre esto. Vamos con información de última hora. Jorge y amigos, más muertes violentas en el país. Bien, vamos ahora con Adriana Peralta y está en Paraíso de la Flor, donde acribillaron a 2 personas. Así es, Jorge, Luisa, amables televidentes, 7 de la mañana con 26 minutos. Continúan registrándose las muertes violentas aquí en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Y a esta hora de la mañana nos hemos trasladado a Paraíso de la Flor, bloque 7, que corresponde al noroeste de Guayaquil y de hecho es el sector más conflictivo de la urbe porteña. Han disparado contra 2 hombres que todavía desconocemos su identidad, acabaron con su vida de inmediato. Como ustedes pueden ver, en estos momentos están elementos de criminalística de la Policía Nacional, también de la parte preventiva y en sí de las unidades especializadas para recabar la mayor cantidad de indicios posible, y también veo que están conversando con algunos familiares de los ahora occisos. Hasta el momento lo que podemos evidenciar de este lado es que se han recopilado 6 indicios balísticos y allí están siguiendo el procedimiento de rigor los miembros de la institución del orden. Al parecer estos 2 sujetos venían caminando cuando fueron interceptados por desconocidos que se dieron a la fuga, y por supuesto también lo importante será ahora que la policía aproveche este periodo para poder localizarlos, poder capturarlos dentro de este proceso que ya se ha abierto por el asesinato, en este caso de 2 personas. Son 2 hombres
Son los datos que tenemos hasta el momento. Todavía no han compartido la identidad de los mismos y por tanto desconocemos si tenían o no antecedentes penales. Es muy precipitado hablar de un móvil del doble crimen. Ya después, posteriormente, la policía dará sus declaraciones y nosotros vamos a estar a la espera de aquello también. Mientras tanto, 7 de la mañana con 28 minutos, se encuentran algunas personas de este lado, pues observando la escena del crimen y también cuestionándose qué habría ocurrido con estas dos personas. Como les mencionaba al inicio del enlace, esta parte de la ciudad, lo que corresponde ya al noroeste de Guayaquil, ha incrementado el número de asesinatos, no solo en lo que va del 2023, sino que esta cifra ya venía incrementándose en años anteriores por más esfuerzos que haga la policía y en conjunto con otras instituciones, pero lamentablemente, y escuchaba lo que decía Luisa, que nos gustaría ser portavoces de buenas noticias, pero esta es la realidad de Guayaquil y del país. Es la realidad, lo que se palpa, lo que se vive en el día a día. El número de asesinatos que solo continúa en incremento, y en esta mañana pues tenemos que reportar el crimen de 2 hombres. Les propinaron varios disparos, acabaron con su vida en esta zona que es el bloque 7 de Flor de Bastión, noroeste de la ciudad de Guayaquil. Todavía continúa el procedimiento, entendemos, y vamos a esperar que posteriormente tal vez el jefe policial quiera darnos mayores detalles sobre este hecho de sangre que se ha registrado hoy. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar también en el sitio y a la espera tal vez de dialogar con algunas personas, pero entendemos que ellos no quieran intervenir, que tal vez prefieran quedarse de esta manera en el anonimato y dejar todo en manos de la Policía Nacional. Este es el reporte que tenemos a esta hora, cuando son ya las 7 de la mañana con 30 minutos. Más adelante volveremos a contactarnos y esperemos que ya tengamos un pronunciamiento por parte de la Policía Nacional. Adelante en estudios. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Gracias a Adriana Peralta por ese reporte en vivo. Volveremos con ella más adelante. Ahora quiero contarles que 2 crímenes se reportaron la tarde de este último jueves en Guayaquil. El primer caso ocurrió en la isla Trinitaria. El fallecido era trabajador de Trinipuerto, mientras que el otro sicariato se perpetró en la intersección de las calles 34 y Francisco Segura, al suroeste de la urbe porteña. Eran las 16:40 de este jueves, cuando un hombre salía en su motocicleta de su jornada laboral desde el Trinipuerto con rumbo a su casa, cuando en la avenida Los Ángeles de la isla Trinitaria fue atacado por sujetos armados. La víctima intentó huir del hecho sangriento, avanzando herido mientras le continuaban disparando. 100 metros más adelante, su cuerpo no resistió más y perdió el control del automotor, quedando en la calzada sin vida. Los agentes del orden que patrullaban la zona tras escuchar las detonaciones llegaron a la escena del crimen, comunicándose con sus colegas de las unidades investigativas y de inteligencia para que ellos ejecuten los procedimientos de ley. El occiso era Cristian A., de 40 años de edad, quien no tenía antecedentes penales. Según uno de sus familiares, habría sido acribillado por negarse a colaborar con las organizaciones delictivas para ingresar las sustancias sujetas a fiscalización hasta el Trinipuerto, con el fin de exportarlas. Otro hecho criminal se produjo a las 14:30 en la intersección de la 34 y Francisco Segura. Esto en el suburbio de Guayaquil, donde un hombre fue también acribillado. Un ciudadano victimado con aproximadamente 20 impactos de fusil y pistolas 9 milímetros. El ciudadano presenta más de una decena de antecedentes por asociación ilícita, porte ilegal de armas y actividades relacionadas al microtráfico. Las primeras acciones investigativas de la policía les hacen a ellos presumir el posible móvil del crimen. Que se trata de una rivalidad entre grupos delictivos organizados que operan en este territorio, disputándose tanto el clientelismo para el consumo como los sectores urbanos marginales de operaciones. La policía de criminalística levantó alrededor de 25 indicios balísticos, informó Maite Morán.
Son las 7 de la mañana con 38 minutos, de vuelta con más información, una muy triste, por cierto. Hallan ahorcada a una joven madre en Tulcán, provincia de Carchi. Un compañero de trabajo encontró el cadáver suspendido de una viga. Una pequeña de 4 años quedó en la orfandad. Veamos. Eran las 12 horas aproximadamente cuando Marilyn T., de 22 años, dejó sus labores en el restaurante donde laboraba para supuestamente ir a su dormitorio y cambiarse de ropa. Su pequeña hija de 4 años quedó al cuidado del compañero de trabajo. Al ver que pasa mucho tiempo, decide ir hasta la habitación en donde se encuentra con el cuadro desgarrador. Se había suicidado. Se hizo una inspección externa del cadáver, en donde se encontró un surco incompleto a la altura del cuello. Según el que encuentra fue el compañero de trabajo de la señorita, porque es en un área de un restaurante. Dentro de las evidencias encontradas está una carta, lo que haría determinar que la motivación fue sentimental. Aún se mantienen las investigaciones. Lo que sí es verdad es que la pequeña niña que hoy queda en la orfandad no entenderá por qué mamá tomó esa decisión. Existe una carta exculpatoria donde indica que no le digan nada únicamente solo a la hija. Es lo único que se pudo verificar en la carta. Dentro de las indagaciones se estableció que esta joven madre permanecía siempre callada. Se la miraba ausente. Había cambiado mucho desde que se separó de su pareja, por lo que piensan que fue el motivo que ella tuvo o para que se produzca este fatal desenlace. Nos entrevistamos con familiares, quienes nos indicaban que la fallecida había tenido problemas sentimentales, que meses atrás se había divorciado de su pareja. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Una ambulancia que trasladaba a un paciente sufrió un siniestro de tránsito en la vía E25 en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Un joven que iba de copiloto falleció, mientras que el chofer y el paciente fueron trasladados a casas asistenciales de la capital. Un choque por alcance sería la posible causa de este siniestro de tránsito, donde un camión que se dio a la fuga y esta ambulancia de la parroquia rural Zapotal de Ventanas están implicados. El vehículo de rescate iba con destino a Guayaquil con un paciente, el chofer y de copiloto un joven identificado como Ramón Navia Mera, de 16 años, que lamentablemente perdió la vida. Pues ocurrió un accidente que lamentamos todos. Unidades de rescate del Cuerpo de Bomberos de Babahoyo trasladaron los heridos al hospital del IES de esa localidad, mientras rescatistas de la Comisión de Tránsito del Ecuador realizaron las tareas de extracción del cuerpo, que fue trasladado hasta la morgue del Cantón Ventanas. Una persona fallecida, una persona herida, un vehículo abandonó el lugar del accidente, y así el vehículo perjudicado pasó trasladado hacia los canchones del Centro de Retención Vehicular. Este siniestro ocurrió a las 14 horas de este jueves en la carretera E25 tramo San Juan-Babahoyo, y de acuerdo a versiones de funcionarios de esa parroquia, el menor de edad fallecido era hijo del chofer de la ambulancia que lo iba acompañando en ese viaje, informó Martín Soto. 7 de la mañana con 42 minutos, el cuerpo de una persona de sexo masculino fue hallado flotando en las inmediaciones del archipiélago de Jambelí en El Oro. Además, un joven fue apuñalado en una riña frente a un colegio en Machala. Veamos. Hasta el muelle del Comando de Guardacosta Sur en Machala llegó el cuerpo de una persona de sexo masculino, el mismo que fue hallado flotando en las inmediaciones del archipiélago de Jambelí. Por esa razón nos trasladamos a este lugar, donde efectivamente se pudo comprobar y se hizo el levantamiento de un cadáver que está su causa de la muerte por determinar. Lo que se puede establecer es de que tiene ya varios días que ha fallecido. Según el agente, por el avanzado estado de descomposición ingresaría a un proceso para poder identificarlo. Además, al cadáver le faltaban partes de su cuerpo. Sí, lastimosamente, como se puede observar, el cuerpo está desmembrado, no tiene sus extremidades tanto superiores como inferiores. El otro suceso se registró en las inmediaciones de una institución educativa. Se trata de una muerte violenta de un joven quien fue agredido con un arma blanca en una riña. No, es algo externo. Nuestros estudiantes no tienen nada que ver, inclusive con este hecho.
la persona es desconocida, igual otra persona igual, ninguno. La víctima fue identificada como Víctor Manuel Villaverde Ortega, de 27 años, quien recibió varias puñaladas de un sujeto quien fugó del lugar. Se conoció que el ahora occiso había salido hace poco de la cárcel, por lo que se presume se trate de alguna retaliación, informó Richard Ceballos. Bien, son las 7 de la mañana con 49 minutos. Vamos con más información. Una cámara de seguridad captó el asalto a un habitante del sector de La Florida, en Quito. El hombre había salido a hacer deporte cuando fue atacado por varios sujetos que se movilizaban en un auto. Aquí los detalles. Ahora salir a caminar, trotar, hacer bicicleta o mejor dicho practicar algún ejercicio, hay que pensarlo dos veces, peor si su rutina empieza antes que amanezca. Un vecino del sector de La Florida, al norte de Quito, fue asaltado por varios sujetos que circulaban en un auto azul. A las 5:30 de la mañana les habían asaltado a un señor que estaba haciendo deporte, ya en un automóvil que quedaba grabado, un carro azul. Se han bajado 3 personas y le han asaltado. Aparentemente le quitaron el reloj y celular, que era lo más valioso que cargaba. Los delincuentes se le atravesaron en el camino y como estaba solo y la claridad aún no llegaba, obviamente no tuvo oportunidad a nada más que a entregar las cosas amablemente antes que los amigos madrugadores se enojen. Y esta zona mismo siempre se ha oído casos de robos aquí en este barrio de La Florida. Entonces sí es bastante peligroso. El hecho delictivo ocurrió entre las calles Fernando Dávalos y Jaime Chiriboga, sector de La Florida. Los habitantes de la zona, unos se enteraron del asalto, otros no sabían nada, pero lo que sí todos saben es que la delincuencia ronda a toda hora y todos los días. Estamos organizándonos, tenemos varias alarmas comunitarias, alarmas en los sectores diferentes, algunas personas tienen obviamente en el domicilio también. Sin embargo, la inseguridad en este sector es bastante grande. Ventajosamente en esta oportunidad se fueron con lo que encontraron. Al parecer estaban de pasada y les cayó del cielo un centavo más del dinero mal habido. En Quito informó Iván Casamen. 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos a salir de estudios para en exteriores retomar nuestro contacto con nuestro compañero Jorge Salazar. Él permanece en el cantón Eloy Alfaro Durán a propósito de lo que fue el secuestro de Mariana Mendieta, exalcaldesa del cantón Eloy Alfaro Durán. Jorge, ¿hay ya algún derrotero de cuál podría ser el paradero de Mariana Mendieta? Te escuchamos. Buenos días, Luisa, Jorge y amables amigos. Hace poco conversé con el jefe de la Policía Nacional de acá, de este distrito, coronel Jorge Jadati, y él fue claro en indicar que no va a ofrecer declaraciones sobre este caso. No se va a pronunciar, justamente para evitar que las investigaciones se entorpezcan y también para precautelar por la seguridad, por la vida, por la integridad de la secuestrada, la ex alcaldesa de Durán, Mariana de Jesús Mendieta. Dejó ese mensaje claro, que no va a hablar la policía sobre este caso, hay que esperar qué pasa. Sin embargo, se conoce desde ayer que la institución del orden está realizando allanamientos, diligencias investigativas, ubicando y explotando cámaras de seguridad para a través de estas imágenes determinar la ruta de escape y tratar de ubicar y dar con el paradero de los responsables. Estamos ubicados justamente en el sitio donde ocurrió este secuestro. Es la cooperativa Combatientes del 41, sector Divino Niño. Y es justamente aquí en este local donde vemos un palo atravesado en el centro donde la ex alcaldesa estaba parada, observando, constatando el trabajo que varios
albañiles realizaban acá en este predio esquinero donde se observan varios locales. He conversado con trabajadores y habitantes del sector, manifiestan que ella tenía por costumbre venir casi diariamente a constatar el avance de la obra y que compraba en las tiendas jugo, venía a las panaderías, llevaba panes para sus trabajadores y que ayer era un día más de aquellos. Pero pasadas las 10 de la mañana llegaron 3 delincuentes y, al decir de los testigos, fuertemente armados, portaban fusiles y la ingresaron hasta un carro blanco, aparentemente con vidrios polarizados. No hubo quizás un enfrentamiento, no hubo mucha resistencia, le ingresaron casi inmediato al vehículo y se la llevaron con rumbo desconocido. Han transcurrido 20 horas y aún no se tiene información de su paradero, o al menos no lo han dado a conocer. Reitero, acá en el distrito Durán han indicado que no se van a pronunciar sobre este caso, justamente para no trastocar las investigaciones y no incrementar el riesgo de la víctima, es lo que ha manifestado el jefe de la policía de acá, coronel Jorge Hadati. Las Fuerzas Armadas, por su parte, están resguardando el Palacio Municipal y otras áreas poco vulnerables o estratégicas, las cuales puedan ser blanco de atentados. Asimismo, la policía está realizando investigaciones, ya las unidades especiales están investigando el caso para, primero, rescatar a la víctima, Mariana de Jesús Mendieta, de 67 años de edad, 2 veces alcaldesa de este cantón, igual número de veces también trabajó como concejala, incluso fue asambleísta. Es entonces el reporte desde acá, Cooperativa Combatientes del 41 sector Divino Niño, donde ocurrió el secuestro ayer a las 10 de la mañana. Me despido en minutos con ustedes. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por tu informe, tocayo. El cuerpo de una persona de sexo masculino fue hallado flotando en las inmediaciones del archipiélago de Jambelí, en la provincia de El Oro. Además, un joven fue apuñalado en una riña frente a un colegio en Machala. Hasta el muelle del Comando de Guardacosta Sur en Machala llegó el cuerpo de una persona de sexo masculino, el mismo que fue hallado flotando en las inmediaciones del archipiélago de Jambelí. Por esa razón nos trasladamos a este lugar, donde efectivamente se pudo comprobar y se hizo el levantamiento de un cadáver que está su causa de la muerte por determinar. Lo que se puede establecer es de que tiene ya varios días que ha fallecido. Según el agente, por el avanzado estado de descomposición ingresaría un proceso para poder identificarlo. Además, al cadáver le faltaban partes de su cuerpo. Sí, lastimosamente, como se puede observar, el cuerpo está desmembrado, no tiene sus extremidades tanto superiores como inferiores. El otro suceso se registró en las inmediaciones de una institución educativa. Se trata de una muerte violenta de un joven quien fue agredido con un arma blanca en una riña. No, es algo externo. Nuestros estudiantes no tienen nada que ver, inclusive con este hecho. La persona es desconocida, igual otra persona igual, ninguno. La víctima fue identificada como Víctor Manuel Villaverde Ortega, de 27 años, quien recibió varias puñaladas de un sujeto quien fugó del lugar. Se conoció que el ahora occiso había salido hace poco de la cárcel, por lo que se presume se trate de alguna retaliación. Informó Richard Ceballos. Amigos, así concluye la presente emisión de La Noticia. Muchas gracias por su atención, pero ¿qué viene luego, Luisa? Mi querido Jorge, bueno, despedirnos, pero invitarles a que permanezcan en nuestra sintonía porque viene la noticia en la comunidad. Además, indicarles que el día lunes 9 de octubre, todo el equipo de La Noticia y de RTS tendremos todos nuestros programas habituales en vivo y en directo, desde icónicos lugares de la ciudad, desde donde estaremos rindiendo tributo a la Perla del Pacífico por la conmemoración de su gesta independentista. Luisita, ustedes van a estar en calle Panamá, ¿no? Claro que sí, ahí vamos a estar. Es una emisión y una transmisión especial que no pueden perderse. Bueno, hasta el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana.